Buenos días, Honduras, bienvenidos sean a la primera emisión informativa de nuestro país, cuando son las 5:42. Es un gusto saludarles desde Tegucigalpa y precisamente desde aquí arrancamos el recorrido de las patrullas TN5 aquí en la zona central de nuestro país. Un sinnúmero de sucesos que le damos a conocer. Dos accidentes han dejado alrededor de 8 personas gravemente heridas. Estas personas han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. También han detenido en las últimas horas a un presunto asaltante que estaba atracando a una señora de la tercera edad, y también un incendio consume 2 viviendas en un sector de Comayagüela. Veamos a continuación los detalles a través de la patrulla TN5 de la capital. En 2 distintos accidentes viales registrados en la capital, además de daños materiales, dejó el saldo de 8 personas que han quedado heridas. El primer accidente se reportó en el anillo periférico a pocos metros de la Residencial Honduras, donde este carro tipo pick-up se fue a estrellar a un árbol, luego de que el conductor perdiera el control del volante, supuestamente porque otro vehículo le quitó derecho a vía. Los heridos fueron identificados como Hernán Martínez, Marcos Sauceda, Giancarlos Viera, quienes fueron llevados al hospital escuela y clínicas privadas respectivamente. Otro accidente se registró a la altura de la colonia La Laguna, donde un hombre en supuesto estado de ebriedad provocó este accidente, dejando como saldo 3 heridos y 2 lesionados. Entre las personas perjudicadas se encuentran Alan Turcios, Lian Mateo Turcios, su hijo, Nicole Rodríguez, su esposa, y con lesiones leves, Teodolinda Cruz y Valeria Flores. No, nosotros veníamos de cenar. La verdad que el que íbamos tranquilos, lo que pasa que el que venía de frente, venía bebido. El muchacho que traía, cuando yo venía, en el carro que nosotros veníamos, él se quiso esquivar, pero no pudo. ¿Su yerno qué lesiones llevaba? ¿Qué tipo de en la pierna y en la cabeza. ¿Y la esposa de él? La esposa de él llevaba la pierna y la mano herida. ¿Y el niño también golpeado la cabecita. Ella lo esquivó así, lo tapó para que no se golpeara. O sea, desde la parte de atrás de él. Sí. Y fue a la parte de atrás. Sí, fue a ver, sí. Un voraz incendio visiblemente desde varios puntos de la capital consumió 2 viviendas en el sector de la colonia Campo Cielo en Comayagüela, generando alarma entre los vecinos de la zona. Al lugar se hicieron presentes elementos del cuerpo de bomberos, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras casas cercanas, logrando controlar la situación tras varios minutos de labores. Hasta el momento las autoridades han descartado personas heridas pese a la magnitud del siniestro. Sin embargo, aún se desconoce la causa que originó el incendio, por lo que se espera un informe oficial en las próximas horas. Un joven de 24 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, acusado de haberle robado un teléfono celular a una señora de la tercera edad en el centro de Tegucigalpa. El hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba por la calle peatonal del barrio El Centro, donde fue interceptada por el sospechoso. Según el informe preliminar, el individuo habría actuado de manera violenta para despojar a la fémina de sus pertenencias. Tras la denuncia, las autoridades iniciaron labores de búsqueda que permitieron ubicar al sospechoso en el barrio Los Dolores, donde fue capturado en flagrancia con apoyo de la policía municipal. El detenido, originario y residente de la colonia La Quesada, será remitido a la fiscalía de turno correspondiente. Rápidamente, Orlin Martínez nos informa lo que ha pasado en San Pedro Sula. Buenos días, Orlin. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. ¿Qué tal? Buenos días, Tony Munguía. Un gusto saludarle a esta hora de la mañana desde una ciudad de San Pedro Sula bastante agradable, un clima bastante agradable a esta hora de la mañana. Informarles sobre un lamentable accidente que ocurrió en Santa Cruz de Yojoa, donde un hombre ha muerto y 3 personas han resultado heridas en una carretera que se ha vuelto bastante mortal. La carretera CA5, pues fue ahí donde ocurrió este aparatoso accidente que ha dejado, repito, una persona muerta
y al menos unas 3 heridas. Que sea nuestro compañero Cristian Cerón quien nos amplíe estos y otros hechos que ocurrieron en la patrulla del Valle de Sula. Buenos días. La oscura y peligrosa recta de Yojoa volvió a ser escenario de trágicas noticias. Escuche muy bien, lo que parecía ser una acción colectiva común y corriente, como empujar un carro que se quedó sin combustible, acabó con la vida de Sergio Alfredo Deras y 3 personas que resultaron seriamente lesionadas. Hasta el momento la información apunta que el conductor de otro vehículo andaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y fue a estrellarse en las personas que estaban empujando el otro carro. La información cobró fuerza en el barrio Guay, aldea Urraco Pueblo, donde una operación policial logró desarticular a 4 supuestos miembros activos de la MS-13, que según el informe policial se dedican al tráfico de drogas. Asimismo se detalla que entre los detenidos se encontraba un menor de edad y 3 adultos a quienes se les decomisaron 73 envoltorios conteniendo en su interior supuesta marihuana, crack y cocaína. Siempre en el municipio de El Progreso, concretamente en el barrio Santa Elizabeth, se registró una colisión entre 2 vehículos tipo turismo que afortunadamente solo dejó daños materiales. Por su parte, los propietarios se quedaron a la espera que agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte se presentaran al lugar para que tomaran nota del asunto. Como cada jornada, los hechos se escribieron en las calles. Ahí estuvimos nosotros para documentarlos y narrarlos. Al frente de la patrulla TN5 les ha informado Cristian Cerón. Bien, ahora vamos a conocer los hechos que ocurrieron en la patrulla del Litoral Atlántico con nuestro compañero Gustavo Bustillo. Buenos días. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Luego del levantamiento cadavérico y la respectiva autopsia, fue identificada la mujer que murió de forma violenta en la comunidad garífuna de Sambo Creek en la ciudad de La Ceiba. Se trata de Gilma María Morales, de 45 años de edad, quien perdió la vida luego de recibir al menos 3 impactos de arma de fuego en la parte lateral de la cabeza. Su cadáver ingresó a la morgue judicial del Ministerio Público. Hasta el momento se desconocen las razones y los responsables del hecho. Con supuesta droga valorada en 12,000 lempiras, detienen a una mujer, agentes de la UMED 18 en la ciudad de Tela. A ella se le decomisó 52 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedra de crack, 46 envoltorios con polvo blanco supuesta cocaína, además 2.600 lempiras en diferentes denominaciones. La detención se realizó en la comunidad de Mesapa, en el municipio de Tela. Se trata de una mujer de 43 años de edad, originaria del Progreso, departamento de Lloro. La Policía Nacional detiene a un hombre por el delito de violencia doméstica física en la ciudad de La Ceiba. La acción se ejecutó mediante patrullaje preventivo en el sector de la aldea Granadita. El ahora detenido es una persona del sexo masculino, originario de Santa Cruz de Yojoa y residente en la aldea Corozal, municipio de La Ceiba. Luego de la captura, se puso ante la Fiscalía del Ministerio Público para su proceso judicial. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Cinco de la mañana, 53 minutos. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a TN5 Matutino. Noticia de impacto porque la Tipanco ha dado un duro golpe al narcotráfico allá en el occidente del país, específicamente en Santa Rosa de Copán. Ramón Rojas, cuéntenos. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. En efecto, la Tipanco ha capturado a 2 sujetos con posesión de supuesta cocaína, polvo blanco, con un valor aproximado a los 130,000 lempiras. Escuchemos a la portavoz de la Tipanco en esta zona del occidente del país, detallándonos a continuación. En las últimas horas, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha ejecutado diferentes operativos en la zona occidente del país. El primero de ellos en el municipio de Lepaera, Lempira, capturando a 2 personas vinculadas a tráfico de drogas, siendo estos señalados como Tito,
de 38 años, y Teca, quienes de manera independiente se dedicaban a la venta y distribución de sustancias ilícitas en ese municipio. Los agentes lograron decomisar envoltorios con supuesta cocaína, materiales para el procesamiento de narcóticos, dinero en efectivo, así como varias cajas de cerveza nacional y extranjera. Los ciudadanos antes en mención fueron puestos a la orden del Ministerio Público por suponerlos responsables de cometer el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Asimismo, las bebidas alcohólicas decomisadas fueron remitidas a la Dirección de Justicia Municipal de Lepaera, Lempira. En otro operativo ejecutado en el departamento de Copán, en la terminal de buses de Santa Rosa, se logró la captura de 2 hermanos vinculados a tráfico de drogas a gran escala. La intervención fue posible gracias a un trabajo de inteligencia entre agentes de la DIPANCO, agentes de la Dirección de Inteligencia Policial y de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, permitiendo así interceptar a los sospechosos antes de que esta mercancía fuera distribuida. Los detenidos fueron identificados como Alia Paute Ocolocho, de 21 años, y su hermano, de 16 años, originario de Ocotepeque. Se decomisaron varias onzas de supuesta cocaína, misma que en el mercado de venta de alucinógenos supera los 130.000 lempiras, por lo que el valor de lo incautado representa una pérdida significativa para las estructuras criminales de la zona. Los ciudadanos antes en mención fueron puestos a la orden de la Fiscalía Regional de Santa Rosa de Copán por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas. La DIPANCO reafirma su compromiso de limpiar los puntos del transporte público de actividades criminales, garantizando así mayor seguridad para los ciudadanos que transitan en la zona occidental del país. Con esta policial, Ramón Edgardo Matute, luego el PANCO le dio un punto de fuerte a el crimen organizado aquí en la zona y la capital de la República. 5 de la mañana, 56 minutos. El experto César Quintanilla nos cuenta de las condiciones del tiempo para el territorio nacional en las próximas horas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Sabía usted que cada 6 segundos estamos perdiendo una superficie de bosque lluvioso tropical, más o menos como una cancha de fútbol, cada 6 segundos? Por eso la ONU Medio Ambiente está motivándonos a que seamos una generación restauración, porque estos bosques son los que luchan para que haya vida en la Tierra y precisamente para luchar contra el calentamiento global. Para esta jornada que se avecina, pues continuarán las anomalías cerca del territorio centroamericano y específicamente pues hemos cerrado en las últimas horas con alta contaminación sobre Guatemala, El Salvador y el territorio hondureño. La calidad del aire es mala, lastimosamente, mientras los vientos continuarán moviéndose en dirección noreste para esta jornada de jueves y esperamos que no tengamos acumulados de humedad en la parte nororiental como se ha venido registrando y que tengamos una jornada muy seca a nivel nacional, es decir, sin probabilidades de lluvias. De hecho, estos colores en color café se expanden a más puntos del territorio hondureño, lo que nos asegura una jornada, repito, seca y cálida, con un oleaje que va a 2.1 metros en el litoral Caribe y esperando 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca. Y la anomalía de temperaturas continúa en el sur, en el sector de Marcovia, Choluteca, vamos a 41 grados Celsius, hacia San Lorenzo y esas tierras bajas adyacentes 42 grados y en global, en la zona sur, esperamos esos 40 grados Celsius, 32 aquí en el centro, 33 en la parte oriental, entre 29 y 33 en el norte, 34 en la zona occidental, con índice ultravioleta en buena parte del territorio disparado a 14. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. La Mancomunidad de Sabá Colón pagará esta semana las últimas demandas de extrabajadores que quedaron del periodo 2018. En ese año el actual alcalde recibió una deuda de 25 millones de lempiras y a base de un uso adecuado de los recursos en la actualidad están ya con 0 deudas. Héctor Madrid, buenos días. Gracias, los estudios de TN5 Matutino, como siempre somos primeros con la noticia. El alcalde municipal de Sabá, el departamento de Colón, Erin Acuña, ha manifestado que actualmente están en 0 deudas. La municipalidad no se endeuda para hacer proyectos, sino que con los mismos fondos que recaudan, con eso hacen los proyectos. Inició su gestión hace 8 años con una deuda de 25 millones de lempiras, que para este municipio es mucho. Actualmente no tienen deudas con firma.
Que hemos sabido manejar el dinero, por lo tanto le damos gracias a Dios. Saneamos la alcaldía, hoy no tenemos deuda, no tenemos préstamos, no tenemos demandas en camino de estas administraciones. Es por esa razón que sentimos que estamos trabajando bien. Bueno, eliminamos muchas malas prácticas que se venían dando, eso es muy importante. Y hemos sabido cuidar el dinero, hemos priorizado los proyectos, pero lo más importante es que hemos hecho caso a las personas que en verdad conocen el tema de administración. Es que una cosa es deuda de la municipalidad, otras son cuentas por pagar y otras son demandas. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos demandas de estas administraciones. Estas son demandas, ojo, y quiero decirle a la población que son las últimas 2 demandas que tenía pendiente el pueblo de pagar. La última demanda que le toca pagar a esta municipalidad por deudas contraídas desde anteriormente es de 3 millones de lempiras que lo harán pago efectivo en los próximos días. Es lo que tengo en Sabá, departamento de Colón, como usted nuevamente el estudio de TN5 Matutino, como siempre somos primeros con la noticia. Zona del corredor seco, más de 100 municipios afectados con sequía. ¿Qué pasará con los productores de granos básicos que anuncian que no van a comenzar a tiempo las siembras de primera por los impactos del fenómeno El Niño? ¿Qué consideraciones está haciendo Copeco? Gracias por atendernos, ingeniero Nelson, por estar con nosotros acá, ingeniero Nelson Márquez, subcomisionado de Copeco. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute y a todo el pueblo hondureño. Efectivamente, hemos estado en una serie de reuniones planificando, entendiendo que el efecto de este tipo de fenómenos meteorológicos hay que atenderlo con suficiente anticipación, pues si no se toman las medidas anticipatorias, entonces los efectos son mucho mayores y pueden llegar a dañar la vida cotidiana de una gran cantidad de familias. En el caso de nuestro país, específicamente aquellas familias que se encuentran viviendo en municipios en donde el efecto de la disminución de lluvias llega a provocar incluso la pérdida de cultivos. Pero en esto hemos acordado justamente el poder realizar el monitoreo oportuno de cómo se va moviendo la situación, basado especialmente en lo que ya se hace, de la vigilancia que ya se hace por diferentes modelos meteorológicos. Hay 2 modelos que son los que mejor han proyectado cómo se presenta este fenómeno del Niño en el país. Uno es un modelo europeo. Los europeos tienen sus propios satélites con los cuales van midiendo temporalmente cómo se va manejando la situación meteorológica, y también el modelo estadounidense, que nos permite a nosotros pues tener claro, por ejemplo, el hecho de que en el mes de mayo tendremos ya establecido el fenómeno del Niño en nuestro país. Pero aquí es importante algo, no es de crear alarma. ¿Por qué? No es de que nos alarmemos, porque sí es cierto, vamos a tener un fenómeno del Niño, pero entender que lo que provoca es disminución en las lluvias, pero hay un buen sector del país en donde esta disminución de lluvias no afecta incluso la producción, porque el nivel de agua que va a caer sí va a ser suficiente como para sostener los cultivos y poder salir al otro lado. Eso es justamente el trabajo que se ha venido haciendo desde SINAGER y desde la red humanitaria para poder identificar con claridad cuáles son aquellos territorios del país en donde se tiene que enfocar la producción, porque aunque bajen las lluvias, el nivel de lluvias que se tenga siempre va a ser lo suficiente como para sostener el ciclo productivo, pero también identificar cuáles son aquellos territorios del país en donde al disminuir las lluvias no van a poder llegar a cosecha, y entonces ahí es donde a través de la red humanitaria nos tenemos que preparar incluso para poder llegar con algún tipo de ayuda humanitaria, valga la redundancia, que nos permita asegurar la alimentación de nuestra gente. ¿Será necesario la intervención del corredor seco, que es muy afectado por fenómenos climatológicos como El Niño? Efectivamente, incluso en este momento se está haciendo un trabajo interinstitucional también, a través de aplicación de diferentes instrumentos estadísticos, para determinar si lo que se ha conocido como corredor seco, que la última actualización fue en el 2012, deba probablemente ampliarse a algunos otros municipios que han venido ya siendo afectados y que en este momento pues ya se requiere también que sean identificados como tales, porque eso nos permite hacer algún tipo de gestión
para poder apoyarles. Entonces, se está ampliando el territorio de municipios que presentan problemas de sequía y que son afectados la producción agrícola por fenómenos como el Niño, ingeniero. Sí, se está haciendo un trabajo para poder determinar cuáles son los municipios que sí aplican para poder determinarse como corredor seco. No es un tema caprichoso, no es un tema de decisión burocrática, es un tema de decisión estadística en el cual se tiene que analizar varios factores para poder determinar si efectivamente un municipio aplica para considerarse como parte de el corredor seco. Pero aquí es importante algo, licenciado Matute, y es que no caigamos en la especulación. Se han escuchado términos y terminología que realmente no existen en temas meteorológicos. Por ejemplo, se ha hablado en algunos sitios de super niño. En nuestro país no se va a dar un super niño. Se ha hablado de un niño oscila. Eso ni siquiera existe. ¿Qué es lo que se tiene que dar en nuestro país? A través del monitoreo meteorológico con el que sí contamos en nuestro país, poder determinar las medidas específicas en cada uno de los departamentos y en cada uno de los municipios. Es importante que nuestros productores estén atentos a las indicaciones específicas de su departamento y de su municipio, porque no es lo mismo la situación, por ejemplo, de Olancho que la situación de Choluteca. No es lo mismo la situación en Lloro que la situación en mi departamento de Intibucá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se han conformado equipos con los cuales nos vamos a movilizar a todo el territorio nacional para contarle a las diferentes cadenas productivas, a nuestros alcaldes, a los comités municipales de emergencia, cuál es la situación específica en cada departamento para que de acuerdo a ello se pueda tomar las medidas específicas. Los alcaldes hacen algunas intervenciones espectaculares en sus municipios, pero necesitamos tenerlas orientadas de acuerdo a lo que ya se tiene con los pronósticos meteorológicos. Esa es la clave del éxito. Entender que este fenómeno no solo afecta a Honduras, va a afectar también a países vecinos. ¿Y por qué es importante? Por el intercambio de productos que existe, por ejemplo, con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala. Hay productos de los que Honduras es proveedor a nuestro hermano país de Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, y hay productos en donde Nicaragua es quien nos provee a nosotros, y siendo que Nicaragua va a ser todavía más afectado por este fenómeno que nosotros, e incluso El Salvador va a ser más afectado por este fenómeno por nosotros, entonces el monitoreo también de las fronteras, tanto por la entrada y salida de productos, es clave también para nuestro país y desde ya se está planificando. Permítame, está en comunicación interna con nosotros acá el alcalde de Apacilagua, Choluteca, don Carlos Martínez. Vea usted, están preocupados allá en la zona sur, principalmente en el corredor seco, porque temen que no exista una buena cosecha de granos básicos. Esa es la preocupación, alcalde. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días al ministro Márquez. Es un gusto y me alegra escuchar, ¿verdad?, de que se le va a poner mucha atención aquí al corredor seco. Aquí en nuestro departamento de Choluteca, pues sabemos muy bien de que es el del corredor seco, valga la redundancia, y esto va a ser, licenciado, como hace 2 años. ¿Se acuerda que hace 2 años todo el corredor seco se perdió la cosecha? Es más, no hubo cosecha, ¿verdad?, por la sequía, por la falta de lluvia. La preocupación de nosotros en estos municipios es que vivimos de agricultura y ganadería. Es decir, que si no hay lluvia, nuestras familias de cada municipio no van a tener esa cosecha, no van a tener el rendimiento de dinero y no van a poder subsistir en estos últimos meses para que venga la postrera. Ya ahorita nosotros estamos en abril y vemos contundentemente, hemos platicado con muchos agricultores, con muchos ganaderos, de que ya ni siquiera tienen pasto en la zona. Andan comprando silos, andan viendo en dónde ponen su ganado para que pueda comer, comprando bastante producto, ¿verdad?, en las tiendas donde ahorita está muy caro.
Y si el ministro pues va a poner los ojos en el corredor seco, pues yo lo felicitaría, porque en estos últimos años, y a usted le consta, licenciado, el corredor seco y nuestro departamento de Choluteca pues ha sido muy olvidado en esa parte de agricultura. ¿Temen ustedes, alcalde, que el efecto de este fenómeno que le llaman el superniño, aunque dice don Nelson Márquez, el ingeniero Nelson Márquez, su comisionado de Copeco, que esa terminología del niño Godzilla no existe? Pero otros hablan de un superniño que puede afectar severamente con sequía varias zonas del territorio nacional. ¿Ustedes temen quedarse sin producción de granos básicos? Ya se avisora, ¿verdad?, ese tipo de problemas que vamos a tener. Inclusive hace 2 días yo estuve mirando la noticia y anduvimos por la zona de San Lorenzo. Estaba a 44 grados. Y eso a nosotros pues nos preocupa, ¿verdad? Porque es increíble, ¿verdad?, el cambio climático que ha habido en estos últimos años. Y eso viene a impactar, licenciado, a las familias que viven de la agricultura y la ganadería. Apenas venimos comenzando en abril. O sea, si vamos a tomar este tema desde ahorita, pues sería de algo más acelerado, ¿verdad? Para poder nosotros llevar y hacer un listado, llevar los agricultores, para que Copeco, ¿verdad?, junto con esto, lo que está haciendo el señor ministro, pues nos pueda ayudar lo más antes posible. Gracias, alcalde Carlos Martínez, muy amable por atendernos. Él es el alcalde municipal de Apacilagua, en el departamento de Choluteca. Bueno, le doy un minuto para que dé una conclusión, por favor, ingeniero Márquez, subcomisionado de Copeco. Buenos días. Licenciado Matute y al alcalde Martínez y a todos los alcaldes del país, en este momento la parte más importante, nos estamos anticipando a lo que a lo que podría llegar a pasar si no tomamos las medidas adecuadas en el mes de julio, en el mes de agosto, en donde nuestros productores podrían llegar incluso a perder sus cultivos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? A todos los alcaldes de nuestro país, acerquémonos a los técnicos de la Secretaría de Agricultura para que nos digan de manera específica cuándo es que hay que sembrar para asegurar la cosecha en nuestro municipio, porque no es igual en todos los municipios, y qué variedades de los diferentes cultivos son las que hay que sembrar, porque en muchos municipios lo correcto no es sembrar cualquier variedad, incluso no a las que estamos acostumbrados, en el que los ciclos son bastante largos. Tenemos que tener variedades de ciclo corto que nos permitan salir antes de que nos vaya a llegar una canícula que puede llegar a ser tan prolongada que nos puede afectar seriamente la productividad tanto de los cultivos agrícolas como de la producción ganadera. Y tenemos que prepararnos con alimentación para los ganados, pero entendemos algo. Para evitar la especulación debemos entender que no es en todo el país, que hay atenciones específicas que se deben hacer en municipios como el que mencionaba el alcalde Martínez y algunos otros municipios también del corredor seco. Gracias, ingeniero Nelson Márquez, subcomisionado de Copeco. Muy amable. Mucha atención, noticia de impacto, porque Senaos Copeco le está diciendo a Honduras y a los productores agrícolas esta mañana que las primeras lluvias estarían llegando entre la primera y tercera semana del mes de mayo, presentando retrasos en algunas regiones por la transición del fenómeno del Niño. María Fernanda Rodríguez, buenos días. Noticia de impacto. Muy buenos días, Ramón. En efecto, ya nos encuentra Francisco Argeñal, que ya pues va a haber una tardanza en la producción de lluvia. ¿Cuándo pararían ya los productores esta temporada de lluvia? Porque también se está hablando de temperaturas altas. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Ramón, y todo el auditorio de TN5 matutino. Tenemos en este momento un pronóstico de inicio de estación lluviosa un poco tarde, no tan tarde. Estamos hablando de 5 a 10 días de retraso en el inicio de la estación lluviosa. Vamos a tener lluvias a principios de mayo en la zona fronteriza con El Salvador. Ya después del 5 de mayo esperamos que se establezca bien la temporada lluviosa en la zona sur, aquí en Francisco Morazán y en la parte central del Paraíso. Esperamos que sea a mediados de mayo. Y a finales de mayo esperamos que ya la zona de Olancho, la zona de Lloro, ya empiece a llover un poco más seguido. Eso ya estaría dando como establecida la estación lluviosa con acumulados que esperamos de más de 20 milímetros cada 5 días, que es lo que se requiere para que los cultivos puedan iniciar su ciclo de crecimiento y después llenado de mazorca en el caso de maíz o de producción de granos en el caso de otros cultivos.
Se está hablando también de una temporada del Niño bastante fuerte. Mire, tenemos pronóstico del niño hasta ahorita, que posiblemente el próximo mes ya estemos bajo las condiciones de un niño débil, que estaría progresando, las temperaturas estarían calentándose un poquito rápido hasta junio, julio de este año, donde podríamos estar bajo niño moderado. Y son pocos los modelos que en este momento están diciendo que podríamos ir a un niño fuerte. Así que la terminología que se anda usando de super niño, niño Godzilla, temperaturas de 46 grados, eso también viene a alarmar a los productores porque hasta el momento las máximas registradas en la zona sur que tenemos son de 41 grados centígrados. Ayer fue un día bastante caluroso y las temperaturas registradas ayer tarde eran de 40 grados centígrados en la zona sur. Entonces sí es cierto que se aceleran los procesos de evapotranspiración de la humedad que tenemos en el suelo disponible en este momento con estas temperaturas y esta gran radiación que estamos teniendo. Y eso pues es normal dentro de este periodo, no ha sido tan caliente como otros años y llamamos a los productores pues a acercarse a los técnicos agrícolas para saber cuándo poder empezar a sembrar, qué cultivos hacer y cuándo y dónde poder sembrar esos cultivos. De acuerdo al alcalde de Apasilagua, ahorita acaba de dar a conocer en TN5 que hasta 44 grados se han registrado en este sector. Tenemos registros de 41, 42 grados en la parte más baja, pero son pocos los lugares donde tenemos registros. Tenemos más de 10 estaciones en la zona sur que nos confirman esos datos. Para este sector de Choluteca, ¿cuánto se podría esperar una temporada de lluvia buena para que puedan ya ellos comenzar con la siembra? En la parte baja estamos hablando de entre el 6 al 10 de mayo que ya podríamos tener lluvias que van a ser más continuas, que van a tener bastante cobertura territorial, es decir, va a llover en casi todos lados y eso ya es como el que marca el inicio de la estación lluviosa. Eso no quiere decir que en los próximos 10 días, después del lunes, no tengamos algunos chubascos. Podemos tener chubascos aislados, pero no van a ser en todos lugares y por lo tanto no favorece a todos los productores. Puede ser que algunos productores de alguna comunidad sí les favorezca los chubascos que se podrían dar en abril. Bueno, muchísimas gracias. Estas serían las temperaturas que se podrían estar registrando en los próximos días. Retorno con usted, Ramón. Buenos días. Noticia de impacto. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Descarga la app Banco Azteca. Haz tu primera transacción y participa por un iPhone 17. Toma el control hoy. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social advirtió que el problema de empleo informal en Honduras sigue siendo crítico. Según datos oficiales, más de 2 millones de hondureños trabajan en la informalidad, mientras que alrededor de 300,000 personas están desempleadas, es decir, sin ingresos estables. Las autoridades señalan que el Estado no puede absorber toda la demanda laboral, por lo que ha insistido en que la solución pasa a fortalecer la inversión privada para generar empleos formales. Esto implica crear condiciones atractivas para que las empresas inviertan y contraten bajo esquemas legales con salarios mínimos y acceso a la seguridad social. De impacto. Noticia de impacto. Hay protestas esta mañana. ¿En qué sector de la capital? Francisco Zúñiga, vamos contigo. Buenos días. Buenos días, Ramón, televidentes de TN5 Matutino, 6:31 de la mañana. Tal como se había anunciado, cruce de carros, cruce de mototaxis, en breve, cruce de autobuses. ¿Por qué? Por lo que sucede, don Joaquín. Venga, por favor, estamos en vivo para TN5 Matutino. Primeros con la noticia. Tal como se había anunciado, don Joaquín protesta el día de hoy aquí en el sector de Lolo. Qué gusto saludarle en TN5 Matutino. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por el espacio y gracias por estar siempre con nosotros, ayudándonos y que hemos estado en esta lucha. Usted es testigo que no es primera vez. Pues la verdad que nosotros estamos como indignados, pues, porque el proyecto hace 4 años pues ya estaba licitado, firmamos, tuvimos la maquinaria, la tuvimos en el campo, pues tuvimos todo documentos firmados para poder empezar estos 3,5 kilómetros que son del Mall Premier. Vamos a ver, llamemos las cosas por su nombre. Okay. Hoy hay nuevo alcalde, hay nuevas autoridades, ya hubo reunión con ellos para que se continúe con el proceso, Joaquín. La verdad que estuvimos en la CIP con el ingeniero Juan Carlos Pineda. Ajá, Juan Carlos Pineda, pero eso fue ahorita que estuvimos. ¿Cuándo fue esa reunión?
hace un mes y medio, y él quedó de contestarlos algo, pero la verdad que nosotros le hemos estado hablando y ya no lo volvió a contestar. Entonces por eso es la toma, porque la verdad que queremos un acercamiento pues con las autoridades, con el gobierno. Papi tuvo esta calle, tenemos los rótulos, usted es testigo, pues que quedamos solo con los rótulos, cuando ya íbamos a comenzar, y la verdad que no hemos tenido ningún acercamiento con nadie. Se había anunciado por las autoridades anteriores que para cuándo iba a iniciar el proyecto de pavimentación, 3,5 kilómetros, sin temor a equivocarme. 3 kilómetros y medio, sí. 3 kilómetros claro, y medio. claro. Ahora, venga por aquí, Joaquín. Ustedes ya cruzaron carros, ya cruzaron mototaxis. Tengo entendido que se va a unir el transporte urbano también en la zona, que son los que utilizan esta calle alterna. Claro que sí, usted sabe que son uno de los más afectados, pues esta calle está destruida. Y no digamos ahorita que no ha llovido. No, cuando ya llueve es un río. Usted es testigo, usted ha venido a cubrir la noticia. Ahora, vamos a tratar, no sé, Ramón, sería interesante, porque la idea de TN5 Matutino, si le llamamos a alguna autoridad, Ramón, porque la protesta está, pero si una autoridad a través de TN5 Matutino se compromete y dice, no, ya vamos para allá, vamos a meter mano. Sé que la autoridad, don Juan Diego Zelaya, don Aníbal Erler, son dispuestos a hacer este tipo de reuniones. Claro que sí, eso es lo que queremos nosotros. Nosotros tenemos una comisión que podemos llegar a un diálogo pues para ver para qué. Sabemos que pueda que sea que ahorita mismo no sea que lo van a pavimentar, o sea, pero queremos un acuerdo. Aquí que venga la reunión, que don Juan Diego Zelaya lo llame y le diga, mire Joaquín, tranquilos, ya voy para allá, o venga, reúnanse y tranquilos. Claro, si es que de eso se trata, pues nosotros lo que queremos es un acercamiento, nosotros no estamos buscando ningún conflicto con nadie, nosotros lo que queremos es los 3,5 kilómetros de la carretera, eso es lo único que queremos. Perfecto, nosotros. Joaquín, así las cosas, tomada la carretera vieja hacia San Pedro Sula, conocido como El Olo. Ya escuchaste, Ramón, la historia se repite. En el gobierno anterior de don Jorge Aldana Bardales sucedió lo mismo, la protesta, hubo el compromiso, han pasado, no llegamos ni a los 100 días del gobierno de don Juan Diego Zelaya y la protesta inicia. Así que día de protestas aquí en la capital. Ramón, si no hay consulta, te escucho con las imágenes de mi compañero Denis Josué López. Si no hay consulta, Ramón, pongo las imágenes. Noticia de impacto. Mucha atención a esta noticia de último minuto que damos a conocer aquí en TN5 Matutino esta mañana. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprueba por unanimidad opinión favorable para que el Congreso Nacional de la República pueda hacer reformas al Código Penal y Código Procesal Penal. Pero, estimó también el Pleno de Magistrados algunas consideraciones que al final será el propio Congreso Nacional quien los determinará. Por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia piden aclarar la situación de declarar terrorista a un individuo o a una organización, porque no toda acción puede considerarse así y habrá que respetar el derecho a la libre protesta en el país, como lo dice el artículo 79 de la Constitución de la República, que establece que toda persona tiene derecho de reunirse con otras pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial. Otra consideración en su opinión que dan a conocer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que se garantice que los allanamientos que se vayan a ejecutar deben ser respaldados por orden de un juez y no como se busca en la propuesta de reforma en el Congreso Nacional, que se realicen sin autorización judicial. Ya lo establece el artículo 99 constitucional. El domicilio es inviolable, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado en caso de urgencia para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad, exceptuando los casos de urgencia. El allanamiento del domicilio no puede verificarse de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso o registro, dice este artículo constitucional. Con esta opinión del Poder Judicial,
estará ya en manos de la comisión especial que nombre el Congreso Nacional de la República si procede o no a realizar reformas planteadas al Código Penal y Código Procesal Penal. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en su opinión, asegura que es peligroso hacer el lanzamiento sin orden judicial y que no se pueda catalogar como terroristas cualquier acción de protesta en el país. ¿Cuáles son las reformas que se plantean? Número 1, endurecimiento de penas que vayan directamente a luchar contra el delito de extorsión y contra el terrorismo, y declarar terrorismo estructuras criminales como maras y pandillas. También se habla de las reformas procesales en esta propuesta: tecnología y seguridad, protección de testigos, entre otras determinaciones. Abogado Mario Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, esta opinión es favorable y será enviada en las próximas horas a la Secretaría del Congreso Nacional. Buenos días. Muy buenos días, estimado. Es un gusto saludarles ahí en cabina. Bueno, efectivamente, como usted ha planteado, pues ha hecho usted un resumen de lo que se discutió el día de ayer. Desafortunadamente, pues por temas prácticos, yo no puedo expresar la interioridad de esa discusión hasta que el Pleno lo informe oficialmente al Congreso Nacional de la República. Pero sí, realmente lo que se hace cuando se emite una opinión es contrastar la legislación vigente, tanto la propuesta que se está haciendo de reforma, así como su vinculación con otras normativas de carácter internacional a las cuales Honduras está sujeto por ser suscriptor de diferentes tratados en defensa de derechos humanos. Y al final siempre lo que se pretende es que cualquier tipo de reforma no colisione con la Constitución de la República, no colisione con los tratados de derechos humanos, y que sirve efectivamente como instrumento para transitar por un camino de respeto a los derechos humanos, pero también para combatir la criminalidad en todos sus niveles, respetando siempre los derechos de las personas para evitar que puedan haber abusos al momento de implementarse cualquier tipo de reforma que vaya orientada, como digo, a combatir la criminalidad en sus diferentes formas. Primero fue una opinión favorable de la Sala Penal, de la cual usted integra, junto con el abogado Mairena y junto con el abogado Walter Sabio. Ahora fue el Pleno de Magistrados que ya aprobó esta opinión, que es favorable. Sí, recordemos que la solicitud de reforma tiene varios aspectos, otro relacionado con el tema de maras y pandillas, otro relacionado con el tema de extorsión y algunos otros de carácter procesal. En algunos aspectos pues la opinión es favorable, en otras se le dice pues que, si bien es cierto, hay necesidad de combatir la criminalidad en todos sus aspectos, pero hay que tener ciertos cuidados para no incurrir en abusos al momento de implementar la norma. Y que hay que tener cuidado siempre que cualquier situación que se haga pues tiene que ser respetuosa a los derechos humanos, pues para evitar que haya conflictos intersubjetivos en cuanto a desarrollar acciones que podrían colisionar con la defensa de tales derechos. En general, pues eso es una opinión que, aunque no es vinculante, pero que es ilustrativa para que los honorables miembros del Congreso Nacional puedan tener una idea clara de cómo está pensando la Sala Penal y también cómo está pensando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque como usted bien lo ha afirmado, la opinión que emitió la Sala pues fue remitida al Pleno y el Pleno por unanimidad la acogió sin ningún tipo de reforma. Bueno, gracias, abogado. Yo entiendo que no se pueden pronunciar muy a profundidad, pero claro, los elementos que he planteado acá son los puntos más torales que van en esta opinión técnica jurídica. Gracias, abogado Mario Díaz, muy amable. Para la orden, muchísimas gracias. Abogado Félix Ávila, ¿cómo reacciona usted sobre este tema? Buenos días. Muy buenos días, estimado amigo periodista Ramón Matute. Bueno, yo creo que el tema, la reacción del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República es normal hasta cierto punto, en el sentido de que ante una acción pues debe haber una reacción. El tema es que la reacción normal siempre de todos los poderes públicos, en este caso, es hablar de endurecimiento de penas, porque obviamente es una situación de anunciar y decir que se va a imponer penas altas a personas que cometan delitos como la extorsión y otro tipo de violencia criminal. Entonces, pues es bien vista hasta cierto punto por la sociedad hondureña. Sin embargo, la experiencia nos dice que el endurecimiento de las penas no necesariamente es una medida adecuada
para combatir la criminalidad. Todos sabemos, y yo creo que lo hemos dicho hasta la sociedad, que en estos temas lo que se necesita es una fortaleza, que se fortalezca la investigación criminal, que se investiguen los delitos y se impongan las penas a quien corresponda, porque de nada sirve aquí que se establezca la pena de privación de la libertad a perpetuidad o cadena perpetua, así de todos modos no se van a realizar investigaciones. Y el tema de la extorsión es un tema complejo, porque es un delito complejo, requiere necesariamente que alguien, el extorsionado, por lo menos dé el aviso, presente la denuncia ante la policía, pero muchas veces se tiene la idea de que, bueno, pues lo que se estaba demandando hace unos días, y es extraño que los propios jerarcas del Ministerio de Seguridad estaban hablando de que se iba a pedir al Congreso que el delito de extorsión se tratara de privado a público, cuando sabemos muy bien que desde siempre el delito de extorsión ha sido de naturaleza público. El Ministerio Público, la policía no necesita de ninguna manera, lo que necesita es, por supuesto, la primera denuncia, porque la policía no puede, por ejemplo, no puede saber quién está extorsionando y quién y a quiénes y dónde, ¿verdad? Entonces necesita esa primera noticia crimen. Una vez iniciada la denuncia, obviamente de que los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público tienen que actuar de oficio. Lo que quiero decir con eso es que parece también que no se encuentran bien informados. Pues ahora estaba escuchando su introducción sobre la respuesta, la opinión de la Corte Suprema de Justicia de estas reformas, porque aquí no solo se trata de inflar el Código Penal con más penas, establecer reformas al Código Procesal Penal que sean violatorios de derechos fundamentales. Ya le dice la Corte Suprema, según lo que usted leyó en esa opinión, que debe el Congreso también hacer una ley que sea clara, que sea precisa, que no viole principios fundamentales, porque de lo contrario, pues obviamente se tiene problemas. Que esa aclaración, según lo que usted leyó, de que dice la Corte Suprema de Justicia que debe aclararse a quién se va a considerar terrorista, es que una ley no puede de una, así es decir, fulano de tal o tales personas son consideradas terroristas, porque la denominación de terrorista la va a dar el juez cuando dicte una sentencia. Lo que puede decir tal vez la ley es que se pueden considerar como organizaciones terroristas a tales, por ejemplo, una mara, una pandilla, pero yo creo que también el problema es que a veces se confunde los sistemas penales. Por ejemplo, en los Estados Unidos es diferente, porque ellos tienen un sistema penal distinto, un sistema penal que no es como el de nosotros. Es un tema penal. Nosotros tenemos un derecho penal de hecho, ellos tienen un derecho penal de autor. Si una persona ya tiene la denominación de criminal, entonces es distinto la forma en que se le persigue, ¿verdad? Entonces a veces se quiere copiar algunas cosas que son de otros países. Estados Unidos, cuando denomina a una organización como criminal, como terrorista, obviamente ya tiene problemas serios, ¿verdad? Pero aquí no se trata de que se denomine una mara o pandilla terrorista para que ya se acabe el tema de la extorsión u otro tipo de delitos. Aquí hay que ir caso por caso. Aquí tiene que investigarse los hechos específicos, investigarse debidamente y que el Ministerio Público presente el caso con las pruebas ante los tribunales para que se condene a una persona. Okay. Y de ahí entonces ya tiene la operatividad del derecho penal. Pero si no se investiga debidamente, entonces poco se está haciendo, porque vamos a tener un código penal con penas elevadas, pero no van a haber condenas como efectivamente así está aconteciendo. Okay. Gracias, abogado Félix Ávila, muy amable por atendernos. ¿Cómo reacciona el Congreso Nacional de la República? Habla esta mañana el secretario general de este Poder del Estado, Carlos Ledesma, en vivo con el periodista Tony Munguía. Vamos con usted, buenos días.
Buenos días, buenos días Ramón, así es. Bueno, ya he escuchado las dos apreciaciones, tanto del abogado Mario Díaz como el abogado Félix Ávila. Al final el Congreso Nacional de Honduras es el que va a aprobar y tal y como lo decía el abogado Mario Díaz, el Congreso al final es el que lo aprueba. Buenos días. Muy buenos días, gracias Tony, buenos días a Ramón, al pueblo hondureño. En primer lugar agradecido con Dios por darme la oportunidad. Efectivamente, como este nuevo Congreso Nacional respetuoso de la ley que priva el consenso, hemos pedido la opinión a la Corte Suprema de Justicia, aclarar lo que decía el magistrado. Estas opiniones no son vinculantes, pero obviamente son de mucho insumo para que la comisión, en este caso de seguridad que preside el abogado Marcos Paz, junto con la comisión de seguridad, pues tome la mejor decisión y obviamente sea en el pleno. Es importante resaltar que obviamente, como dice la recomendación que estaba escuchando que decía el abogado Mario Díaz, es de los abusos que se cometieron en el gobierno anterior cuando se suprimieron, en este caso, los allanamientos y todo eso, para que se dieron los abusos que se cometieron y obviamente pues esto no puede volver a ocurrir. Importante también la recomendación que ellos manifiestan en el tema de declarar de terroristas, en este caso a las maras o pandillas. Y algo muy importante, acá donde tenemos que mancomunar esfuerzos, todo, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, obviamente la Policía, Corte Suprema de Justicia, para endurecer las penas y atacar de manera directa lo que es el tema de la extorsión de manera principal, que es lo que está golpeando fuertemente al pueblo hondureño. Y es precisamente cómo interpretar o cómo valorar a los individuos que se van a considerar como terroristas y también el horario de detención, porque también en el estado de excepción que se aprobó en el gobierno anterior hubo bastante abuso sobre esta situación. ¿Cómo se va a reformar esto? ¿Cómo lo va a considerar el Congreso? Bueno, reitero, para no cometer esos errores del estado de excepción que hubieron en el gobierno anterior, respetar lo que ellos mismos están recomendando, que sean de 6 de la mañana y como manda la Constitución de la República. Obviamente cuando sí tiene que hacerse una reforma cuando las personas están de manera infraganti, ¿verdad? Que hemos visto que muchas veces la policía o el ejército apresa a estas personas de manera infraganti, pero como no están en el horario, entonces los dejan libres. Entonces creo que ahí es donde están las falencias que tenemos que ver y en este caso hacer las reformas necesarias para que sea efectiva la lucha contra el crimen organizado y reitero de manera particular contra las extorsiones que está siendo golpeado mayormente a la población hondureña. Miembro que pertenezca a una mara o pandilla se va a considerar terrorista, no aquel que va a protestar o algo así, diputado. Efectivamente, pero reitero, tenemos que escuchar otros sectores también. Recientemente estuvimos con la Comisión Nacional de Banca y Seguro, donde ellos nos manifestaban que tuviéramos cuidado también con eso, porque también eso puede golpear de manera internacional a Honduras al declarar esto, porque obviamente ellos levantan alertas. Y mire, por eso reitero, aquí tiene que ser un esfuerzo mancomunado de todas las instituciones. De igual manera, la empresa privada, ustedes los medios de comunicación que juegan un papel importantísimo en transmitir obviamente todas estas informaciones. Entonces al final tenemos que hacer una ley que sea bien consensada, pero lo más importante, y Ramón y el pueblo hondureño que nos escucha, que sea efectiva, porque al final de nada sirve estar creando leyes y al final no se ponen en práctica, y es ahí donde creo que tenemos que ver qué es lo que sucede para que en realidad dé la respuesta que necesita el pueblo hondureño. Además de esta reforma puntual de las maras y pandillas y terrorismo, ¿qué otras reformas vienen entonces, diputado? Bueno, mire, obviamente tenemos otros crímenes que han mutado. De igual manera, reitero, el tema de la extorsión. ¿Y por qué le menciono el tema de la extorsión? Porque tenemos información que incluso ahorita el sector transporte no solamente le pagan a una o a dos maras, sino que le pagan hasta 7 grupos criminales. Hay que reformarlas de igual manera porque están ahora mutados cómo extorsionan vía electrónica. Entonces, por eso lo reitero, tenemos que hacer varios estudios, el tema de la extorsión, el tema del narcotráfico, de igual manera ver el tema de que muchos jóvenes ahora están siendo utilizados debido a que en este caso son menores de edad. Tenemos una polémica ahorita acá en El Salvador que quieren bajar la edad punible a 12 años y condenarlos a cadena perpetua. Obviamente nosotros no vamos a hacer eso, pero de igual manera creo que tienen que hacer un análisis, un estudio, ver de qué manera nosotros acá en Honduras también podemos combatir, porque vemos que
están utilizando menores de edad. Y eso es algo que tenemos que atacar de manera frontal. Aprovecho esta oportunidad sobre temas políticos en el Congreso Nacional. Ya se hizo la convocatoria para que los funcionarios electorales vayan al Pleno del Congreso Nacional. ¿Ya respondió alguien sobre esta convocatoria, secretario? De ninguna manera, ayer que entregaron la presidenta Tania Pinto, la presidenta de la Comisión del Juicio Político, se hizo público en el Pleno del Congreso, se hizo público ante ustedes los medios de comunicación. Nosotros lo hicimos de manera directa, enviándoles la citación por medio de sus teléfonos celulares, vía WhatsApp, y a través de igual manera los correos electrónicos, y hasta esta hora, 10 para las 7 de la mañana, no hemos recibido respuesta de ellos si van o no van. En este caso, hacerse presente al Pleno del Congreso Nacional es un derecho que ellos tienen, nuestra obligación, y que así lo manda, en este caso, el reglamento de juicio político, que ya depende de ellos si asisten o no asisten. ¿Qué nombres ya circulan dentro del Congreso Nacional que van a sustituir a estos funcionarios electorales? ¿Ya hay nombres dentro de las bancadas participantes dentro del Congreso Nacional? Mire, este es muy importante y le agradezco la pregunta. Manifestarle al pueblo hondureño, y hemos hablado con el presidente Tomás Zambrano, una vez si se acepta o no se acepta o se destituyen a estos 4 personas que han sido citadas para el día de hoy y que fueron sometidas a juicio político, se va a crear una comisión. No se va a nombrar el día de hoy a ningún sustituto, ya si es que en este caso procede la destitución de Marlon Ochoa, Mario Marazán y los 2 consejeros suplentes del Tribunal de Justicia Electoral, no se van a estar nombrando ningún sustituto. Se va a crear una comisión que va a estar integrada por los 5 partidos políticos y que sea la comisión que empiece a revisar hojas de vida. Pero reitero, si en este caso son destituidos de su cargo. Bien, muchísimas gracias al secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma, diputado por el departamento de Choluteca. No sé si tenemos una consulta en los estudios. Buenos días. El resumen nacional es presentado por Forza Delivery. Que tus ventas no se tomen vacaciones. Envía a todo Honduras con 10% en guías prepago con Forza Delivery Express. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprueba por unanimidad opinión favorable para que el Congreso Nacional pueda hacer reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, pero estima algunas consideraciones que al final el Congreso Nacional lo determinará. Comisión Especial para Juicio Político presentó su informe el día de ayer ante el Pleno recomendado la destitución inmediata de los funcionarios suspendidos del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral hasta este día. Por su parte, el presidente del Congreso citó a cada uno de ellos a comparecer ante el Pleno este día. La mancomunidad de Sabá Colón paga deudas millonarias que encontró el alcalde a ex empleados de esta municipalidad. El pago asciende a 25 millones de lempiras y aseguran que con manejo de fondos de manera correcta comenzará una nueva administración con 0 deuda. TN5, que pase un feliz día.